Hola y bienvenidos, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C, donde luchamos por su sueño americano. Y estoy súper contento de estar con usted el día de hoy. Es el día 20 de mayo de 2020 y sí, pues eso es la llamada número 9 que hemos tenido durante ese tiempo del coronavirus. Y pues muchísimas gracias a todos los que han estado conmigo desde el principio y los que vienen y nos juntan cada semana para tener algo de comunidad, ¿verdad? Y para estar juntos durante ese tiempo tan histórico y ese tiempo tan irregular que tenemos ahora con el coronavirus y con la pandemia. Así que como siempre, lo que quiero hacer es hacer un pequeño update de lo que está pasando con el coronavirus. Luego quiero hacer un update de inmigración. Hoy quiero hablar también un poco de la asistencia directa para inmigrantes aquí dentro del estado de California, ¿ok? Y luego, como siempre, quiero hablar un poco sobre mi propia filosofía. Así que vamos a hacer eso hoy, ¿ok? Así que para hacer mi update del coronavirus, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el día de ayer hubo 1.504.830 casos en total, desde que comenzó toda esa pandemia del coronavirus, ¿ok? Así que más que 1.500.000 casos en todo el país en los Estados Unidos. Además, han habido, desde el principio de esa pandemia, han habido más que 90.000 personas que han muerto, que han fallecido a través del coronavirus. 90.340 es la cantidad exacta, ¿ok? Y así que realmente nuestro corazón va para todas las personas que han sido afectadas. Así que sí. Así que eso, o sea, sí, han habido 90.000 personas que han fallecido, ¿ok? Y eso, o sea, nuestros corazones va a esas personas, ¿ok? Y sus familias. Si usted tiene o conoce a alguien que realmente ha sufrido o que ha sido personalmente infectado de esa enfermedad, o si conoce a alguien que realmente ha fallecido, pues nuestro corazón va a esas personas y sí, pues eso sí es una enfermedad real y es letal, ¿verdad? Está matando a personas. Hay que saber también que las personas, los porcentajes, pues sí están en nuestro favor, ¿ok? Es decir, que si hay 90.000 personas que han fallecido con ese virus, a través de ese virus, en un país con 327 millones de personas, o sea, realmente estamos hablando de menos que 0.001 de 1%, ¿ya? De la población. Así que realmente estamos hablando de
de un porcentaje súper pequeño de nuestra población aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, pero aún así pues está realmente matando a personas y está, pues hay que saber eso y hay que, y pues yo creo que todos entendemos eso también. ¿Ok? Hay que estar consciente pues de lo que está pasando. Y para decir algo de buenas noticias en eso, sí hay más comunidades que están levantando, que están dando más flexibilidad a los órdenes de refugio en casa, ¿ok? Y aquí en el área de la bahía, muchos condados aquí están preparando para reabrir las restricciones un poco, ¿ok? Y en el condado de Napa han comenzado a aceptar o dejar que personas vayan a restaurantes en persona por primera vez esta semana y vamos a ver cómo van cuando están como cambiando y haciendo menos las restricciones con el refugio en el lugar y cuando está reabriendo poco a poco la economía. De hecho, nuestra oficina va a estar con un plan de reabrirnos para los comienzos del mes de junio, si si la ley nos permite, ¿verdad? Si la situación nos permite. Ok, así que eso es todo acerca del coronavirus. Mi update de inmigración, los cortes de inmigración van a estar cerrados hasta el día 12 de junio, ¿ok? Para personas no detenidas. Así que si usted tenía caso en corte de inmigración antes del 12 de junio, va a ser extendida. No tiene que ir a su cita en corte, va a ser automáticamente reprogramada por otro día. Ok, menos que está detenido. Si usted conoce a alguien que está detenido por ICE, ok, y que le van a querer deportar, esos cortes siguen aún con la situación. Y estoy súper agradecido y contento que justo la semana pasada nosotros ganamos un caso para una familia, o para una persona detenida que pudo salir y ahora está de vuelta con su familia. Así que si usted está escuchándonos, pues felicidades a usted y su familia otra vez. Para hablar de casos ante los servicios de ciudadanía y inmigración, ellos están cerrados para servicios en persona hasta el día 3 de junio. Así que si aplicó para su green card o si iba a tener una entrevista ante los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, pues va a ser reprogramado eso hasta después del día 3 de junio. Pero están aceptando aplicaciones y están aprobando casos y están haciendo cosas, todavía están procesando cosas que fue sometido antes, ¿ok? Y mi mejor recomendación es que si usted tiene caso, pues sería mejor someterlo ya lo antes posible, porque después de que reabre, pues todo el mundo va a estar mandando sus paquetes. Así que eso quería decir también. La orden aquí en el área de la bahía de refugio en el lugar está extendido hasta el final de mayo. Pero el plan y todo lo que sabemos es que en junio vamos a tener un plan para reabrir la economía aquí también. Pero mientras, pues hay que seguir con las máscaras, hay que seguir realmente en casa, si no está trabajando en entre comillas, un negocio esencial. Así que si tiene preguntas de eso, pues hice un video hablando de eso, pero también puede llamar a nuestra oficina. Para clientes de nuestra firma, hemos creado un grupo en Facebook, así que debería haber recibido una invitación a nuestro grupo privado solo para clientes de nuestra firma. Es más o menos, es más que nada una oportunidad para crear comunidad
y para compartir ideas, compartir la situación actual de cada uno y conocer otros clientes que están pasando situaciones parecidas, ¿verdad? Así que crear algo de comunidad allí. Por favor, si usted es cliente de nuestra firma de abogados, por favor, acepta la aplicación y que nos une en Facebook. Y quería también decir que en el mes de mayo estamos en nuestra oficina ofreciendo consultas gratis. Así que si usted tiene a alguien en su familia que quiere información o que quiere ver si tiene caso de inmigración, pues sería un tiempo excelente para coordinarle una consulta legal. Nunca hemos ofrecido consultas gratis anteriormente, así que, y no son consultas conmigo personalmente, son con mi equipo, pero es una buena oportunidad. Así que si conoce a alguien, pues por favor, ándale, que aprovecha que estamos ofreciendo consultas gratis en el mes de mayo. ¿Ok? Ahora quiero hablar sobre la asistencia aquí en el estado de California para inmigrantes indocumentados. ¿Ok? Ese anuncio salió del gobernador de Gavin Newsom, el gobernador Newsom, y fue, o sea, está en vivo, están aceptando aplicaciones por estos beneficios ahora. Comenzaron a aceptar esas aplicaciones el lunes, el 18, el lunes de esta semana de mayo. Así que las personas que pueden recibir eso son personas indocumentadas que no podían recibir la asistencia federal, que salió de la administración de Trump, al nivel federal. Así que si usted no tiene documentos, pues debería poder recibir la asistencia y lo que están dando es $500 por persona o un máximo de $1,000 por familia, así que y es $500 por persona que es adulto, y así que y más que y no más que 1,000 por familia, Para aplicar para eso, nuestra oficina no podemos aquí en nuestra oficina ayudar a personas a aplicar específicamente. La ley dice que tiene que ser a través de una asociación específica según donde vive y en el condado donde vive. Pero aquí en el área de la bahía, si usted vive en el condado de Alameda o Contra Costa o Santa Clara, la agencia adecuada es las calidades católicas. Y el número para llamar, y si quiere anotarlo, es 415-324-1011. 415-324-1011. Ese es el número de teléfono que hay que llamar. Y la verdad es que desde el lunes que abrieron todo eso, yo lo he llamado 4 veces y ninguno de esas veces pude yo hablar con nadie, ni pude yo dejar un mensaje. O sea, realmente ha sido desafortunadamente no está bien organizado, para decirlo honesto. Y para mí es una lástima que no lo pensaron bien. Tal vez fue algo con calidades católicas, tal vez fue desorganización con el estado de California, tal vez las dos cosas. Pero desafortunadamente, pues hay muchas personas llamando y es casi imposible realmente hacer la aplicación para pedir esos beneficios. Pero mi mejor consejo es que anota bien el número de teléfono y que sigue intentando, porque ellos están haciendo todo lo que pueden y ellos saben la situación, que los teléfonos están súper llenos.
Y mi mejor consejo es que sigue y que sigue y que sigue llamando para aplicar y para solicitar esos beneficios. Y para que todos estamos en la misma página, esos beneficios de ninguna forma afectan su caso de inmigración. Así que no es problema con las regulaciones nuevas del cargo pública. No se preocupa de esas cosas. Si usted puede recibir ese dinero, pues que lo haga. ¿Ok? Ok, eso es todo lo que voy a decir. Ahora voy a cambiar y hablar sobre mi propia filosofía en la vida. Y quiero el día de hoy de hablar y de discutir con ustedes cómo podemos manejar el cambio en nuestras vidas. ¿Ok? Y cada uno de nosotros pues enfrentamos cambios. ¿Ok? Y el cambio. Realmente la emoción humana más vieja y más fuerte, ¿okay? La emoción, la más vieja, la más fuerte en el ser humano es el miedo, ¿okay? Y el miedo más grande que sentimos en nuestras vidas es el miedo de cosas que no conocemos. El miedo del no conocido. Así que el problema con el cambio y cuando estamos enfrentando cambios en nuestras vidas es que siempre con un cambio hay algo desconocido, ¿ok? Y siempre hay algo de miedo enfrentando el cambio y eso es inevitable. Y yo quiero hablar de eso con ustedes el día de hoy, ¿ok? Porque yo no quiero que seguimos con el miedo del cambio y yo quiero compartir o cambiar eso a algo empoderado, algo más fuerte para lograr las cosas que realmente queremos para nuestras vidas. Así que el primer paso cuando estamos enfrentando un cambio en nuestra vida es realmente reconocer, es el reconocimiento, es reconocer el cambio que tenemos o que está, la situación actual que tenemos, que está pasando. Y lo que más puedo decir es que es 1000 veces mejor no resistir el cambio. Y quería compartir una pequeña historia de mi abuelo, ¿ok? Mi abuelo, para los que no saben, él era abogado, pues él se falleció hace unos 10 años. Pero él era abogado, y él era el abogado principal del firma de abogados el firma más grande en la ciudad donde yo crecí, donde yo fui a high school y esas cosas, ¿ok? Y mi abuelo antes que ser abogado fue dentro de las fuerzas del Air Force, pues las fuerzas armadas en la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿ok? Pero cuando él estaba encargado de su firma de abogados y tenía una firma bastante grande, mucho más grande que el firma que tengo yo por el momento, un día voy a tener una firma más grande que él, pero mira, cuando estaba al final de su vida, mi abuelo sufrió de la demencia y de la enfermedad de Alzheimer's, ¿ok? Y eso fue un cambio que vimos en él, estaba olvidando cada vez más las cosas, y eso realmente él estaba enojado, él se puso frustrado, molesto, enojado al final de su vida cuando nunca fue como una persona enojada, por decirlo así, nunca demostraba esas emociones anteriormente, pero realmente lo que él estaba demostrando es que estaba resistiendo el cambio que él tuvo en su vida, que estaba realmente cada vez más
perdiendo las facultades de su mente. Pero después de eso, y se jubiló de su trabajo porque no podía seguir trabajando, manejando una empresa bastante grande, ya una firma grande. Así que cuando él se jubiló, y luego estaba como, aún inmediatamente cuando se jubiló, pero después de un tiempo, él comenzó a aceptar las cosas como eran, ¿ok? Y cuando él comenzó a aceptar la situación que él tenía, que aunque estaba realmente perdiendo su mente, aunque estaba pasando eso y que no podía acordarse de las cosas de una forma tan buena, ¿ok? Y que no podía realmente compartir a veces las cosas que él siempre compartía en el pasado. Pues, pero después de aceptar las cosas como son, él realmente estaba más feliz y no estaba tan enojado, ¿ya? No estaba tan como resistiendo todas las cosas, no se sentía tan frustrado. Así que cuando podemos aceptar el cambio y los cambios en nuestras vidas que tenemos, podemos relajarnos un poco, podemos realmente disfrutar la vida, ¿ok? Un poco más. Sí, hay cosas que cambian, ¿ya? Sí, al final del día vamos a morir, ¿ya? Pero si podemos aceptar las cosas como son y luego hacer las cosas que sí podemos hacer en el día de hoy, pues eso es la mejor manera para vivir. Y realmente no tiene nada de sentido como siempre estar buscando las cosas que fueron perdidas o que las cosas que pasaron en el pasado. El pasado ya no existe. Realmente la única cosa que existe es ahora el momento presente. Así que hay que aceptarlo, ¿ok? Más que aceptarlo, lo mejor sería como disfrutarlo. Y aquí en mi oficina, mi abogado, como el gerente aquí de nuestro equipo legal, Manuel Ugarte, él me compartió, compartió, anyway, perdón, que él me dijo una oración que él usa, ¿ok? Para enfrentar los cambios en su vida. Y él se lo dice cada día. Y se llama la oración de serenidad. Y quiero compartirlo ahora porque para mí es algo súper útil y es algo súper profundo también. Y no importa, no sé, o sea, la meta de eso no es compartir nada. O sea, no sé cuál es su religión o sus creencias religiosas, no quiero compartir eso y voy a respetar cualquier creencia que usted tiene, ¿ok? Pero quería compartir eso, que es una oración. La oración dice eso, dice, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Eso voy a repetir, ¿ok? Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Si nosotros podemos vivirlo así, enfrentar cualquier cambio que tenemos en nuestras vidas con ese tipo de oración o con esa actitud,
podemos vivir una vida 1000 veces mejor. ¿Ok? La última cosa que quiero decir el día de hoy es 1000 veces mejor no tener miedo del cambio. Es 1000 veces mejor buscar la manera de crear el cambio. ¿Ok? Podemos no solo tener miedo, ¿ok? No solo no tener miedo del cambio, podemos no solo disfrutar los cambios que hay, realmente podemos crear los cambios que nosotros queremos para nuestras vidas. Y la cuestión allí es buscar las oportunidades y aprovechar las cosas y hacer las cosas que queremos para poner en acción los cambios que nosotros queremos para mejorar nuestras vidas. Y si podemos hacer eso, pues realmente podemos aprovechar y lograr las vidas que queremos. ¿Ok? Y para mí, eso que sabemos, pues la vida solo hay una, así que hay que aprovecharla y vivirla bien. Eso es todo lo que voy a decir el día de hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo. Quiero abrir la línea para hacer una pregunta o para recibir preguntas o conversarlo un poco más. Para hacer una pregunta, por favor, toque la estrellita allí en su teléfono más el número 6. ¿Ok? Así que por favor toque la estrellita y el 6 para hacer una pregunta. Y sí, para todos, pues siempre es un placer estar aquí con todos. Eso es la llamada número 9 que hemos tenido durante todo ese plazo de tiempo del coronavirus. Y tal vez no vamos a tener muchos más, ¿verdad? Si reabren todos en el mes de junio, pues realmente significaría que solo tenemos una llamada más la próxima semana. Así que realmente ha sido un placer súper grande estar con todos. Let's see, Christy, ¿tenemos alguien con una pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Ok, pues para hacer su pregunta, ponga la estrellita allí más el número 6. Y si no hay, pues muchísimas gracias a todos. Es un gran placer mío estar con cada uno de ustedes. Y si esa llamada fue útil, por favor compártelo, ¿ok? Compártelo con una persona. Y sí, pues quiero siempre pues crear algo de comunidad y compartir las cosas que estamos pasando a todos durante ese tiempo tan histórico y pues aquí estamos y ha sido un gran placer y sigue un gran placer mío estar con cada uno de ustedes. Ok, Christy, ¿tenemos a alguien? No hay nadie. Ok, perfecto. Así que pues muchísimas gracias a todos, que pasen un día espectacular, que aprovechamos, ok, ese día, el día de hoy y cada día que tenemos de esta vida, que vamos a nuestras vidas y que aprovechamos, que buscamos las cosas, que hacemos, creamos los cambios que queremos crear para mejorar nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos. Soy Otis Landerholm Immigration A.P.C., donde luchamos por su sueño americano. Y muchísimas gracias. Adiós.